La palabra al consejero don Jorge de la Maza. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, darle las gracias a don José Francisco Cañas por su presentación y manifestar una inquietud, una pregunta. La verdad que en Chile existe normativa de protección a pueblos originarios desde 1994, si mal no recuerdo, o de 1993, que es la ley 19.253, la ley indígena. Con posterioridad al año 2007-2008, Chile reconoce el convenio 169. Sin embargo, nuestra legislación contempla distintos mecanismos para la compra de terrenos a pueblos originarios. Ahí tenemos los artículos 20A y 20B de la ley 19.253. El 20A se preocupa de la compra individual y el 20B se preocupa de la compra de terrenos a comunidades. Entonces, esas son algunas de las herramientas que tenemos dentro de nuestra legislación. Tenemos herramientas de protección y de reconocimiento a pueblos originarios. ¿Cómo ve don José Francisco el comportamiento de estos dos mecanismos de compra para pueblos originarios aplicados en Sudamérica? ¿Cuáles tienen a su juicio y en análisis que el expositor pueda hacer de mejor desarrollo dentro de los países en que han tenido aplicación, o es solamente Chile en el país en el que han tenido aplicación estos dos mecanismos de adquisición de terrenos para pueblos originarios? Es importante establecer aquí la importancia del beneficio a personas de pueblos originarios que se benefician de manera individual, de aquellas que se benefician de manera colectiva, porque existe ya una experiencia a nivel nacional de que la adquisición de predios para comunidades no termina por solucionar el problema de la adquisición de terreno, porque las comunidades se van reproduciendo, van aumentando. La gente que vive en comunidad va siempre deseando tener más terrenos, o bien va deseando querer postular a un terreno de carácter individual a través del mecanismo de compra individual que tiene CONADI, que en realidad más que nada se parece a un subsidio. Pero me gustaría saber su opinión. ¿Cuál ofrece mejores garantías de paz, de tranquilidad, de estabilidad a los países que aplican estos mecanismos? Gracias, consejero. Don José Francisco, lo dejo con las inquietudes que le han planteado la consejera Gloria Huth, el consejero Jorge de la Maza y la comisionada Antonia Rivas. A ver si puede dar respuesta a todas ellas, por favor. Presidente, muchísimas gracias. Yo creo que lo voy a hacer corto por el hecho de que para hablar del caso del Cajonal necesitaríamos bastante tiempo. Inclusive la misma sentencia de la Corte en la cual le da todo el derecho a las comunidades indígenas de salteñas. Creo que es un caso excepcional que habría que, no solamente es un caso paradigmático dentro de la Corte Interamericana, porque llevó más de 20 años de litigio en la Corte. Entonces, creo que es una situación en la cual la Corte deja bien claro cuál sería el procedimiento de retorno de sus tierras a las tierras. Inclusive menciona la cantidad de hectáreas que tienen que retornarle a la comunidad. Lo estoy hablando de una forma general porque estoy acordándome ahorita del caso de Cajonal en Argentina. Entonces yo creo que ese es un caso, vuelvo a reiterar, paradigmático, necesario de estudiar para ver cómo la Corte ordena el resarcimiento y la reparación, como muy bien usted lo maneja el lenguaje de los derechos humanos a nivel internacional, se puede hacer con los pueblos indígenas.
vuelvo a reiterar, el problema es de que no en todos los países se va a poder hacer esa solución por el hecho de que hay fenómenos migratorios. Como usted lo mencionaba, en el Cajonal se llaman los colonos, pero en otros lados se llaman de otra forma. Entonces, ya no podemos empezar a pensar, perdón, yo voy a decir esto, pero no quiero que ustedes lo interpreten de que lo estoy estableciendo como tal, sino que es solamente una forma de decir. No podemos decir por mar vinieron, por mar se van, ¿sí? No se puede decir eso en este momento, sino que lo que hay que hacer en este momento es estudiar caso por caso cuál es la situación en que viven los pueblos indígenas, los colonos o las personas que han llegado posteriormente a estos territorios. Inclusive hay que estudiar a cada una de las familias que han llegado, si han obtenido esas tierras de una forma lícita, porque se conocen también casos, no solamente en Chile, en toda Latinoamérica, de casos que han sido tierras conseguidas ilícitamente. Entonces yo creo que, por eso decía que caso por caso habría que ir estudiando esta situación para poder delimitar los territorios de los pueblos indígenas. Pero además de esto, la comisionada Rivas preguntaba sobre la participación y ponía el ejemplo del pueblo Sami y del pueblo Maorí en Nueva Zelanda. Yo creo que son casos excepcionales. Son casos excepcionales porque el Parlamento Sami y el Consejo Sami, principalmente el Parlamento Sami. El Parlamento Sami es una organización donde se aglutinan los 4 pueblos samis que existen. Los de Noruega, Suecia, Finlandia y los de Rusia. Ahí están representados los samis en el Parlamento Sami. Pero cada uno de ellos tiene su consejo y cada comunidad tiene representación en ese consejo. Entonces hay necesidad pero además de esto tienen apoyo del gobierno central. Esa es otra situación bastante importante. Cabe mencionar también que por esa misma experiencia de estos 3 países, fueron los países amigos de los pueblos indígenas cuando se estuvo discutiendo la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces yo creo que esto da mucho que ver en ese sentido de que por el avance que han tenido el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en su territorio como estados, es la forma como ellos han estado también apoyando a nivel internacional. Por eso yo les decía también de que Chile tiene la oportunidad de demostrar ese apoyo que ha dado a nivel internacional, no solo en la conformación de nuevos instrumentos internacionales, sino de la base que han dado ellos. Ustedes como sociedad, los diplomáticos chilenos, mencionaba al embajador Santa Cruz, Hernán Santa Cruz, uno de los grandes diplomáticos que ustedes han tenido, presentó 2 estudios bastante fundamentales para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Naciones Unidas, cuando fue miembro de la subcomisión. Entonces, la participación también es completamente diferente en cada pueblo. Los samis tienen parlamento, los maoríes tienen las marayas, y en las marayas es donde se discuten toda la situación, tanto cultural como política del pueblo maorí. Entonces, inclusive las marayas es un tipo de casta grande como se puede dar en la selva amazónica, tanto en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela y en Brasil, donde los pueblos indígenas que viven en la Amazonía se reúnen en esas casas grandes para poder discutir su situación para discutir toda la situación que ellos tienen para tomar decisiones. En Guatemala tenemos un ejemplo bastante grande, la organización de los 48 cantones del pueblo quiché de Totonicapán. Es una forma nada más. Entonces, hay diferentes formas de participación política que pueden dar los pueblos indígenas. No conozco a profundidad la cultura mapuche para poder decirles a ustedes de esta forma debería de ser. Es el mismo pueblo mapuche, es el mismo pueblo aymara, que son los que tienen que ser consultados
para saber cuál es la forma de participación que ellos necesitan en este momento histórico de Chile. En lo que se refiere a lo que el consejero Massa estaba planteando de la legislación sobre la compra-venta de tierras de pueblos indígenas, yo creo que es algo que se tiene que reconocer, de que Chile es uno de los países que ha tenido legislación, buena o mala, ahí depende de quién lo vaya a analizar. Y yo creo que es una situación bastante positiva. Sin embargo, hay diferentes experiencias, como la de México, donde las tierras, en México, Costa Rica y algunos otros países también, donde las tierras indígenas son inembargables y no se pueden vender tampoco. Y inclusive esa es la situación que tienen en México. En México las tierras indígenas no se pueden vender. Entonces hay una protección bastante grande con respecto a las tierras de los pueblos indígenas en México. Y esto se da por el hecho de toda la... podríamos decir, de toda la apropiación indebida que se tuvo históricamente en tierra del Estado mexicano. Entonces, vuelvo a reiterar, cada Estado, cada país tiene su forma de poder proteger a sus pueblos indígenas para mantener sus tierras y mantener no solo la integridad de sus tierras, pero además de eso, es necesario comprender de que la tierra, la relación con la tierra de los pueblos indígenas es fundamental para su reproducción. Y no me estoy refiriendo a la reproducción poblacional, me estoy refiriendo a la reproducción cultural, la reproducción de su identidad y el mantenimiento de ese momento o de esa situación como pueblo indígena. Entonces, la relación espiritual que tienen con las tierras es fundamental. En muchas de estas tierras es donde se encuentran los lugares sagrados. Así como el resto de la población tiene iglesias, los pueblos indígenas tienen sitios sagrados en los cuales muchas veces se encuentran en tierras que quieren ser expropiadas o quieren ser vendidas o quieren ser compradas por gente que no es indígena y que no entiende esa ¿cómo se llama? Esa relación muy íntima, cultural y espiritual que tienen los pueblos indígenas en su debido momento. Vuelvo a reiterar, presidente, para hablar de estos tres temas que los comisionados y ¿cómo se llama? Los comisionados y los consejeros han preguntado, tendríamos que pasar toda la tarde hablando sobre estos temas, porque son temas no solo fascinantes, sino que cada uno tiene sus puntos diferentes en cada país en que vayamos a analizar. Bueno, muchas gracias, don José Francisco Cali. La verdad es que para nosotros ha sido muy interesante y valioso poder compartir con usted esta ya más de una hora conversando, y muchísimas gracias. Nosotros tenemos que continuar porque